Buenas noches a todas y a todos. Creo que a mí ya me habéis conocido antes, pero me presento. Soy Fran Guinot, soy el coordinador artístico del Centro Dramático Nacional y estábamos comentando ahora antes de salir que tenemos muchas sorpresas hasta para nosotros porque a última hora se ha incorporado una persona que no esperábamos que pudiera llegar y ha llegado. Entonces, os cuento quiénes estamos aquí, ¿vale? A mi lado está Eric Balbás, que es el actor de la pieza que, como os comentaba antes, estamos haciendo el Centro Dramático Nacional, Dibujo de un zorro herido, es un monólogo. Eric es el actor y el autor y el director es Oriol Puig, ¿vale? Ahora volveré a explicar esta actividad, cómo la enmarcamos. Y tenemos a Lucía Leñar, directora de Forastera, y a Elena Martín, que es nuestra última incorporación de hoy, actriz y directora de Creatura. Si queréis, lo primero que podríamos hacer es ver el corto, el teaser de Dibujo de un zorro herido, ¿vale? Así tenemos como la misma información un poco todas y todos, y después arranco la actividad y ya empezamos con el coloquio. ¿Os parece? Perfecto. A ver si nos lo pueden poner. Un pequeñito resumen, y recuerdo lo que he dicho al principio. Esta actividad está enmarcada dentro de las actividades transversales que hacemos en Acción Dramática dentro del Centro Dramático Nacional. Entonces, lo que intentamos hacer es, en cada una de las producciones, al director o directora del espectáculo le encargamos una actividad diferente. En este caso, a Oriol le propusimos que la actividad que dialogara con su espectáculo fuera el cinedrama. Cinedrama, como os decía, es un proyecto en colaboración que tenemos el CDN y la Academia de Cine, en el que al director o directora del espectáculo le pedimos que nos proponga una pieza audiovisual, corto película, que esta vez, como hemos dicho al principio, es la primera vez que hacemos como dos piezas. Entonces, le pedimos que nos proponga una pieza audiovisual que dialogue, por la razón que sea, por temática, por género, por lo que él o ella quiera. Y entonces Oriol es el que nos propuso que en su actividad proyectáramos Forastera y Creatura, ¿vale? Entonces, yo creo que podríamos empezar, que Oriol nos hable un poco de la pieza, porque supongo que la mayoría de personas que estáis aquí tendréis mucha más información después del visionado que hemos hecho del corto y de la peli que de la función que hace una semana que estrenamos en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero, ¿vale? Entonces, yo creo que está bien que Oriol empiece poniendo un poco de contexto con Dibujo de un zorro herido, y después ya abrimos como un poco más el diálogo, ¿os parece? Sí. Bueno, para los y las que no habéis visto la función aún, Dibujo de un zorro herido es un monólogo interpretado por Eric Balbás, que básicamente sigue a un profesor de infantil que se obsesiona con un autorretrato que descubre en una galería de arte, y la pieza básicamente juega como con dos grandes bloques. Por un lado, la obsesión con el autorretrato que descubre y con el pintor de ese autorretrato, que a su vez es el que aparece en el cuadro. Y se activa un juego como de obsesión y de momentos de jugar a ser el otro, que de ahí un poco el link con el corto Forastera, porque la pieza básicamente está jugando con identidad, con la construcción de la identidad, y tenemos a un protagonista que está durante toda la pieza semi-mimetizándose con otro, obsesionándose con otro, descubriéndose a través del otro y demás. Y también hay como un terreno un poco mágico y místico que se abre ahí, de que empieza pues a soñar que es el otro, empieza como a... Sí, básicamente a jugar con ser el otro. Y por otro lado, este protagonista es profesor de infantil, y toda esta obsesión pues empieza a abrir preguntas sobre básicamente qué es lo que conforma una identidad, qué es lo que conforma una mirada. Tenemos a este protagonista metido en una escuela, dialogando con profesores, con alumnos, y la infancia está muy presente en la pieza. De hecho, Ferran está constantemente dialogando también con su propia infancia. Se abre un melón en la obra, que es pues, los accidentes también de la infancia, las cosas que nos pasan y que articulan quiénes seremos de mayores. Y de ahí también pues, ese link con Creatura y
y con, bueno, ¿no? Igual Elena nos lo explicará mejor, pero que hay también, creo, un viaje con el trauma y con lo corporal. También el protagonista Ferran de la pieza explora mucha parte de este trauma, de esta identidad también a través del sexo, que era como otro link con criatura. Y bueno, y por eso estamos aquí, estas 5 personas. Sí, la primera pregunta, que ya la ha respondido Uriol sin hacerla, es ¿por qué elige estas 2 piezas y cuáles son las razones por las que dialoga con su obra? Entonces, como tanto Elena como Lucía han visto Dibujo un zorro herido, ¿qué creéis vosotras, aparte de las razones que ha dado Uriol, qué uniones veis del corto y de la película con la obra de Uriol cuando la visteis? Pues bueno, muchas cosas, la verdad. Por una parte, yo creo que me hizo pensar en algo que yo pensaba mucho mientras estaba desarrollando el corto, esta idea de cómo la ausencia crea presencia, ¿no? Bueno, las proyecciones de los difuntos y esta idea de habitar el cuerpo de otro para, de alguna manera, encontrarse a sí mismo, que me parece que la obra lo hace de una manera súper interesante porque, aparte de el personaje estar habitando, ¿no? el personaje de Daniel, también Eric está habitando otros muchos personajes, ¿no? En la obra. Entonces es muy bonita esa tensión. Yo pensaba, viendo la obra, que o sea, sinceramente no pensé para nada en mi película, pero pensaba en la envidia que me daba poder hacer un proceso así, porque justamente cuando estás escribiendo una película, me parece que lo más frustrante cuando encuentras un conflicto interno del personaje y en el caso de Criatura, que es verdad que dialoga muy bien con la obra, que ¿no? Un recorrido de alguien de cómo se va construyendo su identidad, cómo lo que le pasa en la infancia acaba definiendo quién es de mayor, cómo se relaciona con su cuerpo, cómo se relaciona con el sexo. Luego todo eso lo tienes que volver externo en una película. O sea, me refiero que tienes que encontrar conflictos externos que con una puesta en escena y unas imágenes te cuenten este conflicto interno. Y a mí, se lo he dicho antes a Uriol, que me flipó el texto, me gustó mucho, hacía mucho tiempo que no veía una pieza teatral y tenía ganas de como que lo editéis, como leérmelo. Bueno, está Está. ¡Ay, qué bien! Pues, Sí. y que todo el trabajo que hacía él, eso de que hace él, que sigue haciendo muchas funciones, le quedan todavía, de ponerse en distintos personajes y distintos cuerpos y a la vez estar verbalizando el monólogo interior del personaje, es como un gusto increíble, que en cine puedes escribir una voz en off, que siempre es un riesgo porque puede quedar muy mal, y no sé, o sea, no sé, a mí es que hice un viaje, bueno, salí llorando, estaba emocionada, pero no por o sea, una emoción de bello, o sea, estaba muy, sí. Evidentemente, desde nuestro lado tenemos que dar las gracias a los 4, pero especialmente a Eric, porque Eric acaba de hacer la función de hora 45 en el María Guerrero y acaba de llegar ahora mismo Bueno, está hace, aquí al lado. La verdad, hace ha un sido cuarto fácil. de hora, así que hoy está haciendo casi un doblete. Después también hay como un binomio bonito, y es que hay 2 intérpretes también que pueden hablar desde ese lado de la interpretación y de la actuación, ¿no? Creo que es muy rico también para después, cuando abramos el turno de preguntas, que Elena dirige y actúa, Uriol escribe, dirige, Eric está adentro, Lucía, quiere decir que hay aquí como una constelación artística como muy amplia, ¿no? Entonces, también Eric no ha podido estar en el visionado porque estaba en la función, pero ha visto las piezas anteriormente. Entonces, ¿cómo tú desde dentro, trabajando el personaje de Ferran, ves uniones con las piezas que acabamos de ver?
Mm. Ahora, claro, he visto un trozo, eso sí, de Criatura ahora. Y claro, también como la importancia que tiene la piel, ¿no? O sea, la importancia que tiene como la materialidad de los cuerpos, ¿no? O sea, como que en Criatura no me acordaba como de ahora cuando te ponen como la crema en las heridas, ¿no? Hay como toda una mirada hacia la piel que es compartida totalmente en el monólogo, ¿no? O sea, como hay una obsesión como de Ferran, el personaje protagonista de la obra, hacia Daniel, pero hacia la carne de Daniel, ¿no? Hacia cómo se ha construido esa mirada que él plasma en el cuadro, ¿no? Hay como mucha carne y eso siempre es maravilloso. Y también que con Forastera, que felicidades, también como que lo he visto hoy y también como que, claro, que plantea como todo un juego de espejos que no me ha quedado mucho como cuando ella se mira en el espejo la primera vez con el vestido de la abuela, ¿no? Y cómo se va construyendo como esa cara B, ¿no? Esa magia, ese mundo onírico como que tenemos en la pieza de teatro y cómo lo va inundando todo, ¿no? O sea, como que en el monólogo pasa como que empieza todo bastante como mundo real y al final no sabemos muy bien pero qué está pasando. Esto es realidad, esto no, esto lo estás soñando, lo está pensando, esto ha pasado, ¿no? O sea, y ese juego de espejos, ¿no? Lo que tú decías con toda la multitud de personajes que... Sí, son tres piezas donde todos quieren ser mirados, ¿no? Hay una cosa con la Sí. mirada en las Sí, tres, total. Es verdad. cómo se ven y cómo les ven y cómo esto cambia la perspectiva de uno mismo, ¿no? Sí. Total. Para mí hay una cosa muy importante por presencia y por ausencia, y es en Criatura y en Forastera la presencia de la familia, el vínculo de la familia es fundamental para esa mirada de ese protagonista, esa protagonista, y por presencia, pero en Dibujo de un zorro herido es por ausencia. Yo no voy a desvelar nada porque espero que las personas que no hayáis ido a ver Dibujo de un zorro herido Que vengáis. que vayáis al María Guerrero. Pero me gustaría que habláramos de eso, ¿no? De cómo nos condiciona esa herida familiar o esa ausencia o esa presencia o ese vínculo con la familia. Sí, La familia como concepto, ¿eh? En cada una de las piezas cobra más protagonismo el padre, la madre, tal, pero como el concepto de familia. sí, o sea, en el caso de Dibujo de un zorro herido, que de hecho no sé quién fue, como hace un par de funciones que me lo dijo, en plan, ¿y este tío? O sea, ¿quién no tiene... ¿Dónde está la familia? Y sí que hubo un momento como en el proceso de escritura que me di cuenta que no estaba entrando esta carta y que ya a nivel de estructura estaba bastante avanzado y era como ya no lo necesito ahora para contar lo que tengo que contar. Sí que creo que se sustituye en la función la familia por la escuela, es decir, creo que todo el entorno escolar y de profesorado es como un poco, creo, también igual entran, ¿no? Es decir, La institución. los traumas entran por lados diferentes. Pero que creo que las preguntas que se abren en la función, como son un poco más... Es decir, se está hablando de las heridas de la infancia, pero se está abriendo un abanico y de hecho ahí no se nombra cuál es la herida concreta de Ferran, es decir, con Eric, de hecho cuando estábamos haciendo trabajo de mesa, yo le planteaba como, le lanzaba un universo ahí como de ideas, pero después era como tú acaba de cocinar tus cosas y no hace falta que me lo cuentes. Y de hecho el protagonista, hay un personaje en la obra que es un alumno suyo, que es un niño de 5 años que se llama Joan, que se pasa la mitad de la obra está como gritando, rebotado con el mundo y después hay como un proceso de intimidad con ese niño. Y los profesores cuando hablan de ese niño también mencionan, dicen, ¿no? Hay un momento en el que dicen está transitando por un momento familiar muy difícil, ha sufrido cosas, ¿no? Ha habido mucha violencia, o no sé, pero no se nombra el concreto, que creo que ¿no? en las dos pelis sí que hay como un viaje más hacia lo concreto igual y la obra abre más como una serie de preguntas, pero sin
llegar a ese concreto, creo. ¿Y vosotras? El El concepto de la familia. Es decir, el condicionante del concepto digo, no sé de la dónde hemos familia. empezado. Sí. Yo estoy ahí como metida en tu cosa ahora. Le puedes preguntar tú, Elena, a Oriol también, ¿eh? No, es que estaba pensando que ahora estaba él diciendo esto y en lo que ha dicho antes Eric de la piel, que en la obra hay un momento que Eric dice, bueno, que Ferran dice, claro, que a veces es mejor una herida abierta a un daño invisible. Y creo que eso es algo que claramente, bueno, en el proceso de criatura por lo menos, y puedo intuir también en Forastera, como que ese es el gran conflicto también, es que es tener un conflicto y no saber exactamente cuál, y además que no sea muy visible hacia afuera. Y en este caso, aunque haya presencia de la familia en criatura, sí que es verdad que es una familia totalmente bien intencionada, es una familia que mucha gente querría tener, que los padres, abuelos, tíos están ahí con todo lo que pueden y que a pesar de eso hay una herida que se transmite de una generación a la otra, que es en muchas ocasiones simplemente el miedo, el silencio, el pudor, la vergüenza, pero es totalmente intangible. Y pasaba mucho, que no sé si os habrá pasado hoy también, pero que mucha gente nos decía en los coloquios que estás mucho rato de la película en tensión por si llegas a la infancia y descubres un abuso sexual en la infancia, ¿no? Y justamente la peli no va de eso, va de todas esas pequeñas heridas acumulativas que son muy difíciles de nombrar, que ya es difícil de nombrar, obviamente, muchísimo un abuso en la infancia, pero me refiero que es difícil de localizar y que son todas esas cosas que luego cuando una es adulta piensa, pero ¿por qué me pasa esto si no me ha pasado nada en la vida? Y esto también pasa como espectadora viendo la película, ¿no? Que hay una pregunta de ¿qué le habrá pasado para que esté así? Pues muchas cosas y nada a la vez. Sí. Creo que es una pregunta, ahora Elena responde todo a lo de la familia, pero es una pregunta aplicable a cualquiera de las tres piezas. ¿Qué ha pasado? ¿No? Estás como mucho tiempo como espectador preguntándote en qué momento tú descubrirás qué es lo que ha pasado como detonador de todo, y lo bonito es que no tiene por qué pasar nada, sino que es un cúmulo de cosas. Claro. Sí, bueno, por mi parte me interesaba mucho explorar una relación intergeneracional, ¿no? A través de un duelo donde una niña siente esta curiosidad o esta pulsión por habitar este cuerpo o este vestido de una persona que quizás apenas conoció, ¿no? Y por otro lado está el marido, el abuelo, que está intentando recordar, ¿no? Y cómo la imaginación de una y la nostalgia y la memoria de otro empiezan a mezclarse, ¿no? Y cómo se crea ahí un poco, bueno, un momento incómodo donde, como dices, no pasa nada en concreto, pero es el contexto el que de repente crea esta incomodidad, ¿no? Lucía la semana que viene estrena el largo, la peli de Forastera. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido ese viaje del corto pasar al largo y qué evolución natural tiene la propia pieza? Sí, pues ha sido todo un viaje. Pues mira lo que da el tema, ¿no? Claro, para seguir con ello, pues ha sido bonito. A ver, yo sabía que quería seguir explorando esta temática del duelo y de un proceso como un poco más luminoso, digamos, del duelo, y que quería un poco abrir esa familia, ¿no? Y ver cómo un personaje que decide jugar a ser otra persona puede afectar al duelo de los demás. Sí, tengo muchas ganas de estrenarlo.
Yo voy a hacer ya la última pregunta y después abriremos como un turno de preguntas y de coloquio y de debate con vosotras y con vosotros para que podáis intervenir. Así que ir pensando para que cuando diga preguntas no haya un silencio. Me gustaría que habláramos del inicio del proyecto. ¿Cómo nace cada uno de los proyectos, ¿no? Es decir, hemos visto ahora cómo el resultado, sabemos dónde han llegado, pero cómo nace, ¿no? Cómo nace el zorro, cómo nace Criatura, cómo nace Forastera, ¿vale? Para después cómo hacer como un viaje común. O sea, el zorro herido nace... Bueno, Eric Porre ya me ha oído contar esto. Es que... Bueno, nace, o sea, forma parte de las residencias dramáticas, es decir, como dentro del programa de escritura del Centro Dramático Nacional. Y yo al inicio tenía como unas intuiciones como de esta cosa de personaje solitario, el zorro por la ciudad, un poco... tenía una idea, sabía que la pieza tendría como mucho espacio impersonal, mucho hotel, mucha... Bueno, como esta cosa de persona solitaria en la ciudad, ¿no? Como rodeada de gente. Yo estaba con eso. Y como necesitaba algo para activar el proceso de escritura desde un sitio más dramático, por lo que sea, estaba por ahí el talento de Mr. Ripley. Y de hecho yo había visto la película, no me había leído la novela, me leí la novela y había algo ahí que me interesó y tomé la decisión de voy a partir de aquí, casi como si el CDN me hubiera dicho trabajas a partir de esta novela, yo me marqué ese impulso. Y básicamente la novela ya juega con un protagonista, bueno, de hecho en la novela mata ¿no? Es decir, se semi-obsesiona con otro, lo asesina y suplanta su identidad, pero todo ese juego identitario y que también va como mezclado con el deseo, había algo ahí que me interesaba y empecé a escribir mi versión de El talento de Mr. Ripley, básicamente. Y ahí pues aparece Farran y muy rápidamente ya me di cuenta que quería vincularlo con la infancia y ahí apareció la decisión de que Farran fuera profesor de infantil y entraron todos los niños y ya como se empezó a construir el universo y así pues de ahí tiré. Sí. ¿Y en qué momento decides que esa pieza se transforma en un monólogo? Pues porque yo estaba haciendo las primeras pruebas, no era un monólogo, de hecho estaba como no había una limitación, ¿no? La residencia dramática es bastante libre y yo estaba como, estaba escribiendo como para muchos actores, pero de hecho me pasaba un poco lo que decía Elena, que me obligaba a construir una máquina bastante externa. Y de repente hubo un momento que me di cuenta que solo lo necesitaba, es decir, que tenía que vivirlo como desde dentro con él y rápidamente me di cuenta que el colocar solo a un actor y que este actor también jugara a ser los demás, ¿no? También añadía una capa muy teatral de estoy hablando de identidad, estoy hablando de jugar a ser otro para ¿no? En un proceso de conocerse a uno mismo y vamos a colocar a un actor que va a jugar a ser muchos personajes y a su vez estará en un escenario y lo van a mirar y él va a mirar, ¿no? Como se empezaban a abrir muchas capas que me parecían divertidas y ya está. Perfecto. Lucía. Forastera, por un lado, nace de esta idea que mencioné al principio, ¿no? De cómo la ausencia crea presencia y las maneras en las que tratamos de mantener a nuestros seres queridos vivos, ¿no? Las proyecciones que hacemos a objetos o lugares o a otras personas. Me parece extraño y muy bonito y muy tenso. Y luego también tenía como una imagen de una ilusión óptica en la cabeza mientras estaba pensando en qué quería escribir. Y es una ilusión óptica de donde ves o a una mujer joven o a una mujer mayor, ¿no? Y esta idea de poder ver a las dos a la vez. Elena. Es que mi promoción queda lejos, entonces yo no tengo tan pillado el... Sí. A ver,
realmente es como muy complejo porque luego pasa el tiempo y es verdad que es muy difícil de situar de dónde sale sí. cada cosa. Realmente, si me quedo con lo más sincero, pasada la promo, es que fue la fascinación de descubrir que había, o sea, que había un tema que no se trataba mucho o que yo no había tratado mucho ni en mi círculo ni había visto en ficción, pero en cambio sí que hay muchos libros escritos sobre esto, que es el despertar sexual en la infancia. Esto fue lo que a mí más me fascinó, y la pregunta de por qué no lo sabemos, por qué no lo hablamos, porque siendo de nosotros también siendo una generación que hay como un lenguaje terapéutico que está muy a mano, Sí. y que hablamos de muchas cosas, y que el deseo, el sexo, la orientación sexual, pues afortunadamente hemos pasado por muchas cosas, pero por lo menos por lo que hemos pasado nos ha llevado a que lleguemos al punto de poder hablarlo, y este tema no está presente. Y el darme cuenta que este tema no estuviera presente no era nada casual, es decir, que muchos de los bloqueos físicos y relacionales y tal, al final vienen de este silencio. No, eso es lo que decía antes, no necesariamente de una... no necesariamente de un evento concreto y único y aislado, sino como de eso, de una herencia de un silencio, de unas miradas de los adultos que significan una cosa que en sí no tiene ningún significado, y cosas así. Entonces, en realidad fue como una mezcla entre experiencias personales, experiencias contadas por otras personas y un proceso de investigación muy largo. Qué bien. Vale, pues abrimos el turno de preguntas. Si levantáis la mano, os vemos perfectamente y creo que os acercarán un micro para que se pueda escuchar bien la pregunta. Ahí arriba. Un segundo que te acercan el micro. Gracias. Creo que hemos tardado más en el proceso de tener el micro que en la pregunta. No, ha estado súper bien. Genial. Bueno, un placer escucharos hablar de todos estos procesos. Me ha surgido la pregunta, escuchándote ahora, Elena, mencionar este tema del despertar sexual en la infancia. Me ha llamado la atención, por ausencia precisamente, que no mencionaras especialmente de la mujer. No sé si para ti iba especialmente enfocado en eso o no, o considerabas que es algo que existe tanto en hombres como mujeres y la película tiró por una protagonista femenina. O sea, no, yo creo que claramente hay diferencias en esa educación sexual. Cuando estaba investigando también era fuerte como descubrir que desde lo más básico y sencillo, que es nombrar tus genitales, tu cuerpo, tu codo, como que hay algo muy, muy, muy asumido en que cuando un niño se toca el pito porque lo está descubriendo, hay risas en la familia y como, ¡ay, qué divertido! Como, míralo, está creciendo, y bueno, yo creo que cada vez menos, pero es verdad que cuando una niña se toca la vulva hay un pudor más grande, también hay un miedo más grande a la violencia sexual, entonces también hay un impulso más grande por parte de los adultos de proteger y bloquear ese ser ante el mundo, que es totalmente comprensible porque los números son como aterradores. Pero, bueno, no es a priori la solución más chula, la de reprimir. Pero aunque existen diferencias, sí que es verdad que en el proceso de entrevistar a gente de forma formal y de forma informal durante el proceso de guión, eso de que empiezas a preguntar a todo el mundo para alimentar un poco lo que estás escribiendo, es verdad que pues muchos amigos con un despertar sexual que les gustaban los chicos
y lo sentían desde muy pequeños, también sintieron una vergüenza aprendida desde la infancia, que es distinta, igual no va ligada tanto pues eso, al cuerpo, al genital, y va ligado al deseo, pero sí que también es una mirada externa que aparece y que te condiciona, ¿no? Y también justo coincidió que yo, cuando empezábamos a trabajar en el desarrollo de Criatura, estaba escribiendo Veneno, y también muchas de las historias de amigas trans que en esa época pues teníamos charlas sobre este tema por el proyecto de Veneno, pero también por Criatura, no sé qué, también te das cuenta que en un momento u otro aparece también esta hiperconsciencia del cuerpo, y esta sensación externa de que te dicen que está mal lo que estás sintiendo, o que debería ser de otra manera. O sea, que creo que hay un problema en general con la educación sexual en la infancia, pero es verdad que depende de en qué contexto o sea, claro, hay diferencias de privilegio como en la vida adulta también. ¿Quién se anima? Muy animados os veo. Sí. Nosotros podemos seguir hablando, ¿eh? Si no hay preguntas, pero... Perfecto, claro que sí. Sí. ¿No? ¿Nos parece que es más rico que haya un diálogo, ¿no? Si se genera. Esto ya es un poco más curiosidad del proceso dentro de una residencia de la que hablaba Oriol, porque me ha dado la sensación como de que hablabas de que este proyecto formaba parte de la residencia, pero al principio tenía una inspiración diferente a cómo luego evolucionó. Cuando tú entras en esto, ya necesitas presentar un poco la forma de la obra teatral como es a día de hoy, o no, era un esbozo muy amplio. O sea, en muchos sitios sí que ya tienes que presentar como proyecto. La residencia dramática del CDN es increíble porque no, o sea, te presentas tú y va como un poco por trayectoria y tal. Y entonces, son 4 autores y autoras cada año, entonces había algunos que sí que entraban ya con una idea de voy a escribir sobre esto, o con algún impulso ya muy concreto, y yo no, yo tenía el impulso de escribir y de arrancar una obra nueva, pero no tenía nada. Como dice Oriol, en el proceso de selección sí que se les pide a cada dramaturgo o dramaturga que nos presenten, aparte del currículum, 2 piezas teatrales escritas por ellos o por ellas. Se hace esa selección y después, en las primeras sesiones de trabajo, se les pregunta sobre qué querrían escribir. Como dice Oriol, hay gente que lo tiene clarísimo. De hecho, ahora empezamos las residencias de este año y en la entrevista de selección una persona nos habló ya de un proyecto concreto que le gustaría investigar sobre una temática, pero no porque se le pida, sino porque esa persona lo tenía. Y si no, se va descubriendo durante el proceso. Es un proceso prácticamente que dura 1 año y que puede ir evolucionando perfectamente. Sí, no es un resultado final escénico, no hay como objetivo montar la pieza teatral, sino llegar a la publicación del texto, que ahí está. Ya te llegará ahora. Qué guay, muy interesante. Merci. Bueno, ya está, tenemos el rincón aquí de las No, preguntonas, ¿vale? quedaros el micro. Las primas que preguntan. Una pregunta, porque me parece que cuando ves un corto o una película y lo ves desde el punto de vista del adulto y te enfrascas en la vida del adulto, lo entiendes. Sí. Incluso la niñez puedes llegar a entenderla más, pero me parece mucho más complejo el meterte dentro del papel y pensar también a la hora de elaborar el texto en la cabeza de un adolescente. Me parece complejísimo. Entonces, justo el corto es la historia de un adolescente, ¿no? Justo la parte quizá más problemática de la película es también la parte del adolescente. ¿Cómo haces ese proceso de entrar en la cabeza de un adolescente que parece absolutamente complejo? Gracias. Gracias. Bueno, pues justo, o sea, me parecía muy interesante plantear esta historia desde el punto de vista de una chica
que justo está en ese momento vital, ¿no? De bueno, buscar referentes, ¿no? Buscarse a sí misma y encontrar quién es, o buscar qué rol quiere adentrar. Sí, me parece que también es interesante, ¿no? Que justo está en ese momento de su vida donde se le permiten a lo mejor, pues eso, viajar sin padres, que a lo mejor si fuera solo la hermana pequeña no la dejarían, pero al estar ella y ser adolescente, pues le dan cierta responsabilidad, ¿no? Pero en cuanto cruzas bueno, que la línea es muy fina ahí, ¿no? Y al final estás justo en ese punto donde empiezas a relacionarte con los adultos de una manera nueva y nadie sabe exactamente dónde colocarse. Y más aún también si hay una muerte, ¿no? Donde de repente falta alguien en esa dinámica, en esa casa, que marque un poco también. Yo, en mi caso, debo decir que, o sea, la infancia fue lo que escribimos antes porque hay mucha más documentación, curiosamente, como había más lecturas y más que nos orientaron más, pero yo no tengo muchos recuerdos. O sea, tengo recuerdos de otras cosas de mi vida, no sé, de otras cosas, pero no tenía recuerdos de despertar sexual. Entonces fue más a través de historias de otra gente y lecturas y tal y cual. Y en cambio de la adolescencia yo es que lo tengo súper presente. Es una época que tengo muy, muy, muy vivida y yo escribía muchos diarios en la adolescencia. Muchos diarios, eso sí, monólogos interiores heavies. Y Clara Roquet, con la que escribí Criatura, también guarda sus diarios de adolescencia. Entonces tuvimos bastantes momentos de leernos la una a la otra, el cringe. Pero qué maravilla. Sí, pero y era muy interesante descubrir que en realidad, esa voz interna es la misma. Es común, sí. O sea, no, digo que es la misma que ahora. O sea, que era, obviamente, las expresiones, la madurez con la que asociaba una cosa y la otra es distinta, afortunadamente. Pero sí que había algo que cuando yo de mí misma igual no era tan fácil verlo, pero Clara lo leía y yo le decía, pues esto lo podrías haber escrito ahora. Y ella me decía lo mismo a mí. Entonces también había algo como de perder un poco el prejuicio de infantilizar y conectarse más a lo que dice Lucía de focalizarte en un momento en el que te estás definiendo y que estás en un lugar incómodo, que no eres ni una niña, pero tampoco eres una adulta, pero que es más circunstancial. O sea, el punto de vista en realidad es el de una persona que ya ha vivido unos años de su vida y que tiene una opinión y tiene... No sé, o sea, no sé. Yo es que, sí, no sé, me siento muy cerca. O sea, de hecho, con Claudia Malayalada, que es la adolescente en la película, nos hemos hecho amigas, pero tipo que quedamos y nos contamos nuestras cosas. Yo me olvido de que tiene 18 años. O sea, es algo que, no sé, igual no he madurado suficiente, pero tengo una conexión muy, muy, muy cercana. Mira, tenemos dos. Hola, pues a mí lo que me gustaría saber es el proceso que habéis tenido como directoras, en este caso, primero con la nena, con la niña, en el caso de Elena, y en el caso de Lucía, pues con esa adolescente. Es que me parece tan difícil encontrar ese tempo, primero con la de Lucía, no sé, el tempo que tiene, ¿no? Esa niña, esa observación, ¿no? Y luego con la pequeña, pues esa naturalidad, esa energía, esa niñez, ¿no? ¿Cómo ha sido como directoras, cómo habéis desarrollado ese trabajo? Por lo menos como, no sé, alguna pauta que sí que tengo mucho interés, me parece tan difícil. Bueno, si quieres empiezo yo. Bueno, Zoe, aunque la actriz Zoe Stein, aunque parezca que tenga, no sé, 15, 16 años, en realidad creo que tenía 19 cuando
rodamos, o 18. La cara. Sí, sí, sí. Se conserva bien. Pero, sí. Pero igualmente, pues con mucha delicadeza, ¿no? Al final estás en comunicación constante y buscando estos momentos y estos silencios juntas, ¿no? Que sea algo totalmente colaborativo. En nuestro caso, a ver, el proceso con Mila, que se llama Mila la actriz también, fue un proceso de ensayos largos, de mucho tiempo de ensayo, sobre todo para generar un vínculo, que era lo más importante, como que ella confiara, que yo no tengo hijos, entonces también era una cosa de aprender a relacionarme con una niña. Tenía 4 años y medio cuando hizo el casting y 5 cuando rodó. Y entonces, bueno, para mí era un universo. O sea, el primer día de casting ella me dio un rapapolvo, porque todas las niñas que venían... Es una niña muy inteligente, o sea, es una persona que está fuera de... Bueno, no sé, es que era una niña muy inteligente, también muy punky. Y en el ensayo todas las niñas que venían, o sea, yo jugaba con ellas y luego empezaba a introducirles la ficción, pero sin que ellas se dieran cuenta. Y a Mila, o sea, jugábamos con piedrecitas y conchas y no sé qué, y luego les decía, ahora jugamos que yo soy tu madre y tú eres no sé qué, y estamos en la playa y tú te enfadas. Ah, vale, y era como... Y con Mila, cuando empecé a introducir la ficción, se me quedó mirando muy seria y me dijo, sé lo que estás haciendo y no me gusta. Tenía 4 años y medio y yo, Dios... Pensé, claramente no puede ser ella, porque es que me quiere asesinar. y la directora de casting, Irene Roque, que es muy buena y madre de 2 hijas, o 3, dijo, no, hay que volver a verla y cambiar de estrategia con ella, porque esta niña es muy buena. Y entonces la volvimos a ver, y desde ese día que la volvimos a ver hasta el fin del rodaje, realmente la técnica fue explicarle lo que yo quería. Buscaba una actriz adulta muy caprichosa, porque es una niña, o sea, una actriz adulta, Julia Roberts. Ella se iba cuando quería, volvía cuando quería, necesitaba sus tiempos para jugar, pero el resto del tiempo, cuando la tenía delante concentrada, era pedirle en plan, oye, aquí estás muy enfadada porque tus padres te han hecho sentir así, te han hecho sentir asá, sientes que no... Pues sí, yo le explicaba emocionalmente las escenas, la podía dirigir, ella se aprendía el texto y nada, y estaba ahí en el rodaje siendo peinada por todo el mundo. O sea, sí. No, yo creo que creo que no necesariamente esto se aplica, o sea, con cada niño o niña, por lo que me han contado mis compañeras directoras y tal, es un mundo distinto, o sea, cada uno tiene sus normas. Es una pregunta para Elena. A mí me ha llamado la atención la reacción alérgica, que parece que es una reacción alérgica que tiene la protagonista, esos sabones tan terribles. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Eso es una consecuencia de...? O sea, no lo entiendo muy bien eso, porque eso sí me parece muy raro, ¿no? No lo había visto nunca, ni había oído... ¡Qué suerte! Pues es una reacción bastante habitual. ¿Ah, sí? Sí. Esto es una urticaria nerviosa, se le llama. Hay gente que la tiene crónica, hay gente que no, por suerte, pero una vez te sale, funciona un poco como la ansiedad, que es una reacción nerviosa a alguna cosa que no tienes bien colocada, y entonces cuando el cuerpo aprende a soltar los nervios a través de esta reacción, es como que el cuerpo se acostumbra a hacerlo. En el rodaje era fuerte porque varias personas nos venían y nos decían, es que miro allí porque está Marta, la productora de ambas, que nos decían, ostras, qué fuerte, porque yo tenía esto y el trabajo de maquillaje y efectos fue increíble. Entonces
era muy bestia porque incluso llevándolo puesto, porque a veces con la cámara y la luz consigues disimular algo que es falso, pero es que esto puesto en directo parecía real. Y bueno, básicamente lo que decidimos en un momento del guión, que a ella le pasara esto, porque, por lo que contábamos antes, de cómo haces visible un conflicto interno. Y entonces, o sea, que fuera un tema de piel, que además la urticaria nerviosa es autoinmune, o sea, tiene que ver con lo emocional y lo psicológico. No es una alergia a, yo qué sé, las judías. O sea, es una cosa que es psicológica y nos venía muy bien porque de alguna forma era como que es un cuerpo que no quiere que le toquen. O sea, esto pica muchísimo, no es agradable tampoco a la vista. Entonces era como que de alguna forma representaba muy bien esas barreras que ella había acabado generando con el mundo exterior. Y por eso lo escogimos. Y es fuerte, porque es estas cosas de que a veces pasan en las películas, de que en la realidad pasan cosas muy fuertes que luego en una película dices, hombre, no me lo creo. Pero realmente, porque es que es muy llamativo visualmente, pero realmente, por ejemplo, en las entrevistas que hacíamos con mujeres a las que les preguntábamos por su relación con el cuerpo y tal, había gente que contaba cosas muy bestias que descartamos en guión porque era demasiado. O sea, no solo una mujer, varias mujeres nos decían, por ejemplo, o sea, recuerdo una anécdota muy concreta de alguien que tenía arcadas, ganas de vomitar antes de tener sexo. Y era alguien que no recordaba haber tenido una experiencia muy traumática. Y otra persona que también nos dijo el tema de las arcadas cuando se masturbaba. Entonces que dejó de hacerlo porque le daba... Y decíamos, ostras, es muy dramático esto en una peli. Y al final también nos gustaba más que fuera algo físico. Pero sí, es fuerte porque el cuerpo reacciona. Última pregunta. Sí, un segundo. En las dos, además, ¿no? Porque en la relación con el mar, como a ver, en un caso, pues claramente sanación, ¿no? Pero bueno, el mar siempre como bendición, como vida, como, yo qué sé, no sé, ¿cuál es vuestra conexión, ¿no? que habéis encontrado con el mar en cuanto al trabajo que habéis realizado? Pues en mi caso algo parecido, yo creo, era una imagen, ¿no? sanadora, ¿no? Es ver mar abierto también es un poco como libertad, ¿no? de pasar esta historia dentro de esta casa, ¿no? a poder estar en el mar. Sí. Sí, la verdad es que también, o sea, también es una cuestión geográfica, o sea, soy catalana, vivo cerca del mar y relaciono mucho la adolescencia con el mar porque al final en el pueblo es donde te dejan salir hasta más tarde porque es más seguro que en la ciudad. Y también porque relaciono mucho el mar con el deseo, como la piel, el verano, momentos de descubrimiento y también porque queríamos ir a rodar al mar. Ahí está Lana, también directora de fotografía de los dos proyectos también. Y nada, o sea, la mejor semana de rodaje sin duda, al menos para mí, no sé a nivel de producción, pero fue la semana que estuvimos durmiendo en la Costa Brava y estuvimos rodando ahí en el mar. O sea, a partir de ahora yo ya estoy mentalizada que hay que escribir las cosas pensando en la experiencia que quieres tener cuando rodes. Eso es súper importante. Terapia mediterránea. Claro, sí, género. Sí. Vale, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y como decíamos antes, si queréis ver a Eric,
en la pieza de Oriol hasta el 16 de noviembre en el Teatro María Guerrero, Sala de la Princesa, dibujo de un zorro herido. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.